Ha comenzado una imparable transición hacia las finanzas del futuro, ciberseguras, líquidas y descentralizadas. Token City es el primer marketplace de activos tokenizados para pymes, asset managers e inversores. En los bulevares, plazas y avenidas de Token City, estos crean y operan sus mercados de tokens conectados con soluciones globales de liquidez. Token City es el puente definitivo a la economía tokenizada. Activos analógicos e ilíquidos como capital social de empresas, préstamos o inmuebles pueden ser digitalizados, fraccionados, rentabilizados y transferidos a través de Internet de forma segura, directa y global. Únete ya al marketplace de los activos del futuro. Token City. ¿Es posible hacer todo estos modelos de financiación, digamos, estas rondas en modelos tradicionales? Igual, técnicamente, sí es posible, pero operativamente realmente es muy, muy difícil. Esto es así porque la tokenización en blockchain representa mucho más que un copy-paste de lo tradicional a blockchain. Abre todo un universo adicional de posibilidades. Es la digitalización masiva de la economía, es agilidad y permite, como decimos muchas veces, que por primera vez en la historia cualquier forma de riqueza, cualquier pedacito de riqueza, pueda eso, puede ser talento, puede ser propiedad intelectual, pueden ser activos de empresas, bienes económicos de todo tipo, permite que esos bienes puedan ser troceados, almacenados por sus legítimos propietarios, canjeados por otros valores, prestados a cambio de un interés, utilizados como garantía, permite toda una variedad de posibilidades. Y todo eso hecho desde el móvil, todo directo, global y sin intermediación. Todo eso hace que esta tecnología y estas opciones y estas aplicaciones sean completamente disruptivas y por eso es el futuro de las finanzas. Las instituciones financieras lo están viendo bastante claro. De hecho, ya son prácticamente todos los grandes bancos del mundo ya han entrado en esta ola, en esta tecnología. JP Morgan, Morgan Stanley, todos los grandes bancos están entrando. No solamente a nivel de bancos o en grandes instituciones financieras, los reguladores también son conscientes. Hace unas semanas teníamos la posibilidad de hablar con una de las personas que está participando, una persona de la Comisión Europea, que está participando en la elaboración de las leyes a nivel de la Comisión que afectan a las criptos y también al crowdfunding. Y la visión es completamente favorable a la tokenización en el sentido de que ven que esto es una tendencia que está aquí, está para quedarse y va a contribuir en mucho a la sociedad. Pero también los fondos están entrando. Hemos realizado un estudio con 100 fondos a nivel europeo en estos países, en Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra y España. A todos estos fondos pues, le hemos hecho toda una serie de preguntas. Los resultados se publicarán en los próximos días, pero dejadme que os dé ya algunos datos que revela el estudio. Más de la mitad de los asset managers entrevistados ya están trabajando con proyectos tokenizados. Cerca del 40% está ya invirtiendo en activos tokenizados. Y desde luego más del 80% considera que aquellos fondos y asset managers que no estén preparados para una tokenización masiva corren el riesgo de quedarse atrás. Hay decenas de estudios en Internet, lo podéis ver, que hablan del potencial de la tokenización. Este, por ejemplo, que muestro aquí, es de la consultora Attic Kirby y habla de cientos de trillones, millones en español, de dólares tokenizados en los próximos años. Y todo esto sin contar con toda la tecnología que posiblemente estéis escuchando hablar del mundo DeFi, de finanzas descentralizadas, que son toda una bestialidad de soluciones, aplicaciones, modelos que traen aún más apertura, más transparencia y más eficiencia al sistema financiero mundial. Y dicho todo esto, pues igual os estáis preguntando, ¿vale?
Pero esta información que me están dando de estas grandes entidades financieras a nivel mundial, estos avances del mundo DeFi, ¿realmente puede de algún modo contribuir al desarrollo económico y social de nuestras regiones? ¿Está conectado de alguna manera pues, con la economía de las pymes, las empresas de capital privado de nuestro entorno? Las empresas de capital privado, que son la mayoría de las empresas y el motor de la economía. ¿Cómo se relaciona? ¿Lo veis muy lejano? ¿Lo veis lejano posiblemente pues, a las inmobiliarias de la zona? ¿Lo veis lejano a las cafeterías, a los centros comerciales? Bueno, pues nosotros no lo vemos lejano. No es lejano. No es lejano porque yo, vosotros, los que estáis aquí, yo os veo en el futuro, os veo comprando y vendiendo tokens de los mejores edificios de la ciudad y de edificios de cualquier lugar del mundo. Os veo apoyando a los artistas de la zona y os veo también comprando pedacitos de obras de arte, de las mejores obras de arte del planeta. Os veo financiando empresas de vuestro entorno, empresas que están emitiendo tokens a toda su comunidad de fans, de clientes, de empleados, de inversores. Os veo, o dicho de otra manera, veo a vuestros hijos de 12, 13 años entendiendo cualquier forma de activo tokenizado muchísimo mejor que el mejor de vuestros amigos banqueros os podrá jamás explicar. Y os veo aprendiendo de ellos, pero también preguntando a vuestros asesores financieros qué es esto de los tokens, cómo podéis invertir en tokens, qué tokens comprar, dónde comprar tokens, creando vuestros propios tokens para financiaros, comprando tokens, canjeándolos por otros, utilizándolos como garantías, prestándolos a cambio de un interés. Y el motivo por el que lo veo es porque no es el futuro, es el presente. Es lo que ya al día de hoy vosotros nos estáis preguntando cada día cuando nos llamáis. ¿Cómo puedo hacer esto? Esto está pasando cada día y lo estáis construyendo vosotros. Y lo estamos construyendo nosotros, porque todo esto es lo que pasa en el marketplace de Token City, que tengo el placer de presentaros hoy y la ilusión de invitaros a todos a participar en este proyecto con nosotros. Bueno, pues entro ya a presentar Token City. Lo habéis visto en el vídeo. Token City es la ciudad de los tokens. La ciudad está organizada en barrios. Estos barrios es en función de cada tipo de subyacente. Así entonces, por ejemplo, tenemos el barrio de las startups, donde se crean los mercados de las startups, tenemos el Small Business District, el barrio de el Renewable Energy Plaza, el Real Estate Boulevard, Art Arena, Secure Loan Station y otros barrios que irán surgiendo a medida que van entrando más tipos de activos tokenizados. En este entorno de ciudad, cada una de las empresas, en función de sus subyacentes, puede crear su propio mercado. Puede crear su propio mercado para permitir a su propia comunidad de inversores, de clientes, de fans, comprar y vender tokens. Token City ayuda también a estos mercados a conectar con soluciones globales de liquidez. En ese sentido, Token City es un puente hacia lo que llamamos la T-Economy, la economía tokenizada, en la que las T-Enterprise, empresas tokenizadas, pueden crear sus T-Markets, mercados de tokens, abriéndolos a T-Citizens, que son todos aquellos visitantes de la ciudad, inversores que exploran la posible compra de este tipo de activos, y solo es necesario tener un T-Passport, es decir, pasar el KYC para poder acceder a esta ciudad y explorar este nuevo mundo. Os voy a contar algunas de las características principales de Token City. Token City es una ciudad con ley. ¿Qué quiere decir que es una ciudad con ley? Bueno, pues que respetamos escrupulosamente y respetamos efectivamente todas las directrices legales. Para empezar, como he dicho, cada ciudadano, cada persona que accede a Token City tiene que haber pasado un KYC. Justo esta semana hemos presentado en el registro del Banco de España la documentación para ser entidad obligada en el
cumplimiento de la ley de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde el punto de vista legal, Token City es un proveedor de servicios de la sociedad de la información. Proporciona la infraestructura tecnológica, el know-how y también el network global para que se puedan crear estos mercados. Pero los mercados están operados por los emisores. Lo que hace Token City es facilitar, en el caso necesario, en caso de que sea necesario, el paraguas legal a cada uno de esos emisores a través de sus alianzas con sus, con EAFIS, con agencias, con despachos de abogados, con auditoras, etc. Y también a través de un vehículo, en algunos casos a través de un vehículo propio, una plataforma regulada de crowdfunding que se utilizan en ciertos casos para hacer emisiones. Es decir, Token City es un agregador de todos estos mercados. Todas las transacciones que se realizan en Token City entre inversores se realizan en una lógica peer-to-peer, es decir, entre particulares, y Token City no toca el dinero en ningún momento. Quiero decir con esto que estamos siendo muy serios en el respeto de todas las directrices legales, como decía, pero sin renunciar por ello a toda una oportunidad enorme de mercado que se ofrece a nosotros a nivel internacional. Queremos aprovecharla porque es que sabemos que una solución como esta va en la línea de la digitalización de la economía, de la financiación de las pymes, que son objetivos que día tras día escuchamos a los reguladores, a los políticos, etcétera, plantear como objetivos que se tienen que conseguir. Entonces, estamos trabajando en esa línea. Bueno, Token City quiere ser una ciudad atractiva a los ciudadanos, por la calidad de sus infraestructuras, por supuesto, pero sobre todo por la calidad de los activos que hay en la ciudad. Hemos sido cuidadosos a lo largo de todo este primer año de actividad y digamos que los mercados que hemos ido creando en Token City, los mercados que hemos ido abriendo han sido mercados de clientes directos nuestros. Por ahora, esto va a cambiar en el futuro. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque con estos primeros clientes nuestros lo que hemos podido hacer es analizar muy en profundidad la naturaleza jurídica de cada activo, ver las características técnicas, las características legales, las características económicas también, y diseñar y estandarizar toda una serie de, vamos a decir, de procesos para tokenizar distintos tipos de activos. Ahora tenemos estandarizada la tokenización de capital social de empresas, de préstamos de distintos tipos de empresas, de préstamos de fondos, de carteras de deuda garantizada de fondos, y no sé si se me olvida alguno, pero bueno, esto es más o menos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que significa que hemos podido hacer operaciones de este tipo de clientes. Para que os hagáis una idea de qué tipo de clientes estamos hablando, pues puede ser, por ejemplo, os voy a dar nombres de algunas pequeñas empresas y algunas más grandes con las que trabajamos. Por ejemplo, In-Situ, marketplace de cursos de idiomas en el extranjero. Pues en esta empresa el token representa las participaciones sociales. En el caso que he comentado de Triple O Games, el token representa el derecho a tener esas participaciones sociales, pero está estructurado como un préstamo canjeable por esas participaciones o canjeable pues, por los tokens del juego. En el caso, por ejemplo, decía antes, verlo cerca a las cafeterías. En el caso, por ejemplo, de Café San Jorge, es una empresa que vende café del bueno, dicen, no, y lo hacen, desde luego, porque lo hemos probado y es exquisito. Y en este caso, lo que ha hecho la empresa es, junto al token, que es un token estructurado en un préstamo participativo, junto al token, el token lleva asociado toda una serie de beneficios asociados al consumo de su producto, que es el café. Podría seguir con un montón de ejemplos, pero bueno, luego podemos comentar por aquí. Pero lo que quiero decir es que
todos estos tipos de tokenizaciones están estandarizadas y veis que son empresas pues, que pueden estar muy cercanas a todos nosotros. Bueno, por poner algunos ejemplos más de los que no he comentado de pymes, también está el caso de los asset managers, es decir, entidades que lo que hacen ya es, digamos, ellos mismos conceden financiación y lo que hacen es tokenizar los activos que tienen bajo gestión y los revenden. ¿Vale? Este es el caso, por ejemplo, de Hiperprivan, que tokeniza, es una empresa de deuda privada, de deuda directa, entonces concede los préstamos, los tokeniza y los revende, o de Hispania, con quien lo que hemos hecho es tokenizar la cartera de préstamos. Bueno, pues con esto decía que estos son los estándares que hemos creado. Ahora estamos listos para abrirnos a trabajar con partners. Otro tipo de partners, es decir, que esos tokens, esta ciudad abierta, no es una ciudad exclusivamente abierta a los tokens de nuestros clientes, sino también está abierta a los clientes de nuestros partners. Otro tipo de entidades con las que podemos asegurar que este mismo rigor a la hora de filtrar los activos también se mantiene. EAGIS, despachos de abogados, agencias, todo tipo de entidades que están en este sector y que pueden, consultoras, auditoras, con los que podemos trabajar en esta línea. Y estamos comenzando a trabajar en algunos mecanismos de gobernanza para incentivar la selección de los activos de mejor calidad. Token City también es una ciudad segura, moderna y productiva. ¿A qué nos referimos? En Token City las transacciones son seguras. ¿Por qué son seguras? Pues porque hemos introducido un mecanismo para que cuando se compran y venden tokens, la transacción, por ejemplo, cuando se paga con dinero fiat, se puede pagar con dinero fiat y se puede pagar con stablecoins. Cuando se paga con dinero fiat, hemos introducido un sistema escrow para asegurar que la transacción se da simultáneamente en los dos sentidos. El dinero se retiene y cuando ya está asegurado, entonces se hace la transacción entre tokens y dinero. En el caso de pago con cripto, con DAI, este swap, esta transacción se programa directamente desde el smart contract. Las transacciones son inmediatas, instantáneas. En el caso fiat, en el caso de pago con fiat, aún no son instantáneas, pero estamos trabajando con grandes entidades bancarias para que lo sean, es decir, para poder programar la transacción del dinero desde el smart contract y que sea instantáneo, pero todavía no estamos ahí. Donde sí estamos seguros es en el intercambio inmediato de los tokens que se crean alrededor del marketplace con stablecoin, en concreto con DAI. Y luego hay toda una serie de automatización de procesos para todos los markets que se crean en el marketplace de Token City, pues para todos esos emisores a la hora de gestionar los cobros, cuando hay derechos económicos vinculados al token, todo ese sistema de pagos a los holders de los tokens también está dentro del marketplace automatizado, pues para poder pagar, como digo, a esos holders cuando corresponde. Y lo más importante, Token City es una ciudad conectada con soluciones globales de liquidez. Este es el principal, vamos a decir, el principal o la principal razón de ser, uno de los principales motivos por los que la gente, las empresas y fondos están tokenizando, están creando estos tokens. Y aquí dejadme que os diga los distintos escalones en los que se puede evolucionar. Para empezar, solo el hecho de tener el derecho económico representado en un token ya lo hace más líquido per se, porque es canjeable. Es decir, a diferencia de tener un trozo de edificio o un derecho sobre un edificio, el hecho de tenerlo representado en un token lo hace más canjeable que un trocito del documento en papel guardado en un cajón. Pero bueno, eso no es suficiente. Queremos más movilidad, queremos más liquidez.
Otra cosa que os quiero decir, hay muy pocos entornos, aún a día de hoy a nivel mundial, que permiten o que proporcionan esa liquidez o que permiten comprar y vender tokens de empresas privadas. Por supuesto, sí que hay exchanges de criptomonedas, pero no hay estos espacios en los que se pueden comprar y vender, bueno, hay algunos, pero quiero decir muy pocos aún. Espacios donde se pueden comprar y vender estos tokens de las empresas privadas de nuestro entorno. Token City es uno de estos entornos, es decir, Token City resuelve ese problema, proporciona este entorno, porque permite al emisor crear este market en el que sus inversores pueden comprar y vender sus tokens. Y decir, bueno, vale, ya tenemos este primer entorno con la propia comunidad del emisor, que ya es mucho, porque hay muy pocos que lo hacen, pero queremos más, ¿vale? Estamos agregando todos los mercados de todos los emisores y abriendo las puertas a los T-Citizens para que entren, vean esa oferta agregada y puedan comprar. Y eso da más liquidez, pero queremos más liquidez. Entonces allí ya estamos conectando con soluciones más globales. Estamos, por ejemplo, pues nos hemos adherido a una de las asociaciones más grandes que hay a nivel mundial de activos digitales y en esta asociación las distintas organizaciones están trabajando en estándares para permitir las transacciones de estos tokens entre grandes instituciones a nivel mundial, para que los tokens que se crean de esas instituciones aquí sean negociables en otras entidades del mundo y viceversa. Estamos, por otro lado, habéis escuchado hablar del mundo DeFi. No sé cómo de familiarizadas estáis con el mundo DeFi, pero habéis escuchado hablar, por ejemplo, de MakerDAO. ¿Os suena? ¿Sabéis lo que es los DAI? ¿Sabéis lo que es? Es una stablecoin. Vale, MakerDAO y con el DAI se posiciona y su propuesta es ser una especie de banco central. Y ellos acuñan la moneda DAI en la medida en la que tú eres capaz de dejarle un colateral bloqueado en una de sus bóvedas. Es decir, si yo pongo 100.000 dólares en Bitcoin en una bóveda de DAI, DAI me concede un préstamo en DAI de, vamos a decir, 50.000 dólares. En lo que está trabajando DAI, y en la parte en la que nosotros estamos muy interesados, es en poder utilizar los security tokens que estamos generando, estos tokens respaldados por bienes económicos, como colaterales para desbloquear esa financiación en DAI. Y en eso, bueno, pues estamos viendo con ellos cómo se puede, cómo podemos ocupar la figura de lo que ellos llaman un arranger, que son este tipo de entidades que han acordado y la comunidad DAI ha aceptado determinados tipos de activos para poder recibir esa financiación. Ese tipo de mecanismos son estos mecanismos del mundo DeFi que proporcionan esas soluciones de liquidez que luego se pueden canalizar hacia las empresas. Por supuesto, también estamos estableciendo acuerdos con exchanges globales, otros exchanges, por uno en Singapur, en Estados Unidos, en Canadá. En fin, trabajando día a día para traer toda esa liquidez hacia este mercado. Y en todo caso, esta es una ciudad que, como digo, se constituye abierta y conectada. Es decir, gana valor en la medida en la que muchos contribuyen con buenos activos y otros muchos contribuyen del lado de la demanda. Y bueno, ya para terminar, lo que quiero decir es que este mercado está avanzando a muchísima velocidad. Es impresionante todas las posibilidades que tenemos delante. Nosotros hemos puesto el tren en marcha, nos hemos echado a correr. Os invitamos a todos a subiros a este tren. Si sois empresa o si sois asset managers, os podemos ayudar a tokenizar vuestros activos, a crear vuestro mercado, a conectarlos con soluciones globales de liquidez. Si sois inversores, tenéis en Token City una oferta agregada de diversos tipos de criptoactivos respaldados por bienes económicos y justamente las puertas de Token City se están abriendo hoy para todos vosotros para que podáis entrar a explorar este mundo de nuevas oportunidades.
Y ya para terminar la presentación, quiero agradeceros a todos por estar aquí, a los que nos estáis siguiendo por streaming, por supuesto a CryptoPlata, con quien trabajamos. Bueno, CryptoPlata es la mayor comunidad de cripto del sur de Europa. Están aquí y trabajamos con ellos, aprendemos mucho de toda esta comunidad, gracias a Loom por facilitarnos el espacio. Muchísimas gracias a todo el equipo de Token City por hacer posible este proyecto, a los inversores por confiar, a todos los partners por complementarnos. Muchas gracias a todos y esperamos que, bueno, pues veros a todos muy pronto en Token City. Muchas gracias.